viernes de colores y aquí estamos con un tema que todos ustedes van a poder participar con nosotros con sus inquietudes y sus preguntas claves y precisas, bien realizadas, porque estamos hablando de la importancia de los glúteos, cómo la parte estética, cómo la parte médica, científica puede modificar esa estructura ósea que usted describió antes de irnos a la pausa, cómo se recompone el cuerpo humano, ¿verdad? Con lo que uno nace. Así mismo. Que ustedes pueden hacer muchas cosas. Mira, tú sabes claro, tú sabes que en las academias de ejercicio, en los gimnasios, siempre una de las áreas del cuerpo que más las mujeres y los hombres también buscan tonificar y definir son los glúteos. Entonces, los glúteos no solamente sirven para la apariencia física, o sea, los glúteos tienen muchísimas funciones en el cuerpo que son bien importantes para la locomoción. Como por ejemplo, eso es algo que sé que muchas personas se van a sorprender, una buena tonificación de los glúteos me reduce lo que es el dolor de la espalda. ¿Por qué? Porque los glúteos están conectados directamente con lo que es la extensión de la cadera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos glúteos flácidos y tengo muchos senos, yo soy más propensa a sufrir de dolores de espalda, a tener escoliosis, que si yo tuviera un área inferior bien tonificada. Oye, qué buen dato a nivel de ortopeda. Correcto. Entonces, aparte de que los glúteos entran directamente con lo que son los movimientos de la cadera, los movimientos pélvicos y en la estabilidad pélvica. O sea que unos glúteos también bien tonificados me ayudan a tener más control sobre lo que es esta área pélvica y eso influye en muchísimas cosas, inclusive hasta en el deseo sexual, en el performance que uno tiene a nivel sexual. Una buena tonificación de lo que es esta parte del tronco. También me disminuye lo que son los dolores de la rodilla por la extensión que tiene el glúteo con la estabilidad pélvica nuevamente. Entonces, por eso es tan importante nosotros prestarle atención a esta área, no solamente para que cuando yo me ponga unos jeans o me ponga una ropa interior, verme bonita, sino hasta por salud. Correcto. Entonces, mira, existen algunas formas de nosotros aumentar los glúteos quirúrgicamente, pero las recomendadas por la Sociedad de Cirugía Plástica Internacional son solo dos, que es el aumento de grasa el aumento de glúteos con grasa, que es lo que se conoce como el BBL, Brazilian Butt Lift. Se denomina así porque las brasileñas le prestan mucha atención a esta área y realmente tienen el derrier muy bonito y bien definido. Y también lo que son los implantes glúteos. El país de la samba, que las mujeres andan con la nalga así afuera. Mismo. No, y que tienen muchas playas, tú sabes, entonces se exponen mucho corporalmente y se cuidan mucho. Y los implantes glúteos. Aquí en el país, el que más nosotros realizamos de los dos es el BBL, el aumento de grasa con glúteo. Importante, la grasa se obtiene mediante lipoaspiración. O sea, nosotros tenemos que hacer una liposucción a la paciente, esa grasa la decantamos y las células grasas que nosotros obtenemos de ahí, eso es lo que nosotros inyectamos en los glúteos, tanto para darle forma, o sea, para darle definición como para darle aumento. Importantísimo. La grasa debe de ser propia. Yo le iba a decir. Porque eso me lo preguntan a cada rato. O sea, eso es algo como que uno piensa a nivel médico, como que es obvio, pero hay que decirlo. Porque una flaquita que no tiene grasa, dice, pero pongamos un chin de la de Raiza que tiene mucho. Eso mismo, sí. Y hasta, tú sabes, lo hacen de manera jocosa, pero realmente la grasa tiene que ser autóloga. Debe de ser de la propia paciente. Porque eso es como tipo un injerto. Actúa igual que como si fuera un injerto de piel, actúa igual como si fuera cualquier tipo de injerto. Entonces, si se coloca de otra persona, va a ser rechazado por el cuerpo y puede traer infecciones y varias complicaciones derivadas de esto. Entonces, es un procedimiento muy común hoy en día que da muy buenos resultados, tiene complicaciones, no se puede decir que no tiene complicaciones. Entre una de las complicaciones más descritas y más trágicas, por decirlo así, el tromboembolismo, la embolia grasa, y puede ser también un tromboembolismo pulmonar. Esas son dos de las complicaciones en cirugía plástica que nosotros más le tememos, los cirujanos plásticos, y que más nosotros estamos arriba de eso. O sea, por ejemplo, nosotros heparinizamos al paciente, al menos en mi protocolo. Yo siempre le pongo anticoagulantes en el posoperatorio, mando a la paciente a deambular temprano, usamos media de compresión, bota de compresión, todo eso, y siempre estamos alerta a cualquier signo que me pueda ser derivado de algún tipo de tromboembolismo, porque eso es uno de los que más ocurre con el injerto de grasa en los glúteos. Doctora, y a veces son fatales. ¿Y qué tiempo luego de una cirugía el paciente tiene ese riesgo? O sea, que ustedes dicen, ya pasó el riesgo. Mira, el riesgo puede existir desde el momento que el paciente está acostado en el quirófano. ¿Por qué? Porque tú sabes que
cuando nosotros inyectamos la grasa, lo hacemos indirectamente, o sea, con visión indirecta, no con visión directa, porque nosotros hacemos un pequeño orificio entre los glúteos, región interglútea, en el medio de los dos glúteos. Entonces, por ahí entramos la canulita para nosotros injertar la grasa. Entonces, no te voy a decir que es fácil tú darle a un vaso grande y inyectar grasa ahí, porque si tú conoces la anatomía, o sea, tú sabes dónde se encuentran las grandes arterias, claro, y eso. Entonces, pero el riesgo siempre existe. Hoy en día tenemos una tecnología nueva para tratar de disminuir este tipo de complicaciones, y es haciendo el injerto graso por sonografía. Han diseñado unos sonógrafos pequeños portátiles donde cuando tú estás inyectando la grasa, tú vas con la sonografía monitorizando dónde tú estás poniendo la grasa para evitar este tipo de complicaciones. Eso está excelente porque eso va a revolucionar la cirugía plástica. Apenas está comenzando, pero va a continuar. Y en medicina estética se está usando mucho. También. Doctora, déjeme preguntarle algo. ¿Se aspira la grasa del paciente que quiere tener aumento de glúteos con su propia grasa? Tiene que ser obligatoriamente. Cuando usted como doctora extrae esa grasa a través de la liposucción, ¿se procesa? ¿Se lleva una centrífuga? ¿Qué pasa con eso que se saca? Porque dicen que sale de ahí de todo. Ajá, hay varias técnicas realmente de decantación. No, pero Raiza no está fácil. Porque a nivel de laboratorio se usan centrífugas. Claro, así mismo. Mira, hay varias... Señores, yo leo. No, me di cuenta. Mira, hay varias maneras realmente. Ese proceso se llama decantación. La decantación tú la puedes hacer por centrífuga, tú la puedes hacer manual. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo un aparato que ya cuando yo voy sacando la grasa me lo va poniendo en ese decantador, en ese potecito, como filtrando, y me lo va filtrando automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que me filtra? Me filtra el líquido que yo le tengo que inyectar a la paciente, que se llama infiltración. Eso yo lo hago antes de lipoaspirar. Eso es un líquido que se le pone con adrenalina y unos medicamentos primero para que el paciente me sangre menos, me pierda menos sangre, porque cuando yo a los grasa, yo no solamente a los grasa, yo a los líquidos y a los sangre. Entonces yo quiero disminuir eso al mínimo, y también para no traumatizar tanto al paciente, para diferenciar lo que es la grasa de los tejidos, o sea, tanto de la piel como de los músculos. Entonces sí, hay varias maneras de decantar esa grasa. Ya una vez esa grasa esté decantada, que ya hayamos quitado que está sangre, filtrada, que está limpia, que se quita la sangre del líquido, pues entonces esa grasa se puede ya inyectar directamente. Siempre es bueno que la grasa no tenga contacto con el aire, o sea, utilizar un mecanismo de que la grasa pase desde donde se colectó la grasa directamente al paciente, o sea, no abrir la grasa y que la grasa entre en contacto con el aire. Estéril. Eso sí, por la esterilidad y también por el proceso de oxidación, para que la grasa que tú inyectes se fije más. Porque siempre que nosotros inyectamos grasa, hay un porcentaje que se pierde. Como es un injerto, para que las personas me entiendan, un injerto es como, imagínense que usted tiene una plantita, una mata. Sí. Y tú la vas a sacar del tarro y tú la quieres plantar en la tierra. Eso es un injerto. Tú estás sacando una cosa de un lado para ponerla en otro lado. La grasa actúa de igual manera. Entonces nosotros tenemos que tratar de que esa plantita, cuando tú la pases de un lugar a otro, no se te vaya a morir. No se te vaya a necrosar la grasa. O sea, una parte de la grasa no se pierda, porque tú la ves muy bonita a veces en la mesa quirúrgica la paciente, y entonces a la semana ya la paciente se le ha ido la mitad de los glúteos. Una pregunta, doctora. O sea, ¿existe el riesgo de que la paciente, cuando tú haces un implante de glúteo, de que haya necrosis o pérdida? Tú dices cuando yo pongo grasa, no el implante de glúteo. Claro que sí, siempre existe un 30 a un 40% de posibilidad de que la grasa que yo inyecte se muera. O sea, no se pegue. Pero por ejemplo, porque necrosis también es subjetivo como no solamente a muerte. Existe necrosis grasa, claro, que la grasa se encapsula y ese tejido se queda encapsulado, hay muertos, sí. ¿Y se puede infectar? También, claro que sí, pero eso se da en un porcentaje mucho menor. Eso normalmente es cuando uno inyecta demasiada grasa en un glúteo, que realmente, porque el mismo glúteo... Doctora, espérese, vemos por parte. Los glúteos son dos chapas. ¿Cómo los médicos miden la proporción igual de líquido para un lado y para otro? Mira, tú sabes que ahí entra mucho lo que es la expertise quirúrgica, o sea, el ojo quirúrgico del paciente. Uno ve al paciente como un todo. Como decíamos anteriormente, a una paciente que tenga unas pantorrillas delicadas, para decirlo así, flaquitas, yo no puedo venir a ponerle, por ejemplo, 1000 cc en cada glúteo, porque la voy a dejar como el avestruz. O sea, como un avestruz. O sea, que la paciente no puede ir. Mi amigo Vanilejo, Sócrates Maquine, que le o sea, que la paciente no puede ir a decirle, mire, doctora, yo quiero esos glúteos así. Ella lo puede decir. Otra cosa es que tú como profesional, tú la instruyas y le digas. ¿Entiendes? Claro. Y una cosa es, por ejemplo, cuando las pacientes te vienen con una imagen, mire, ese es mi deseo de cómo yo quiero quedar.
O sea, primero tú tienes que ver si esa paciente tiene la estructura de Iris física Chacón, de eso. o de, ¿cómo se llama? O de Jennifer López o cualquiera de esas mujeres. Mira, entran muchas cosas. Entra, por ejemplo, el peso de la paciente. O sea, una paciente, vamos a suponer, bien delgadita, jamás va a tener la misma cantidad de grasa que una paciente que tenga un índice de masa corporal un poco mayor. Entonces, eso se va a ver reflejado en los resultados, porque si yo tengo poca grasa, no puedo dejar unos glúteos grandes. Y influye la tonificación del glúteo también. También influye la tonificación muscular. Ajá. O sea, ¿qué tan sedentaria la paciente lleve su vida? Porque, por ejemplo, tú sabes que hay diferentes formas de glúteo, claro. Eso lo podemos poner más adelante. Entonces, no es lo mismo una paciente que tenga un glúteo en forma de corazón a una paciente que tenga un glúteo cuadrado. Como hay muchas pacientes que nosotros vemos de que, ay, mira, culo cuadrado. Eso existe, porque eso es una forma de, a veces le dicen de glúteo. Claro, también influye. Tú sabes que, doctora, Michelle, la flacidez. ¿Cómo se infiltra esa grasa? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? No, de arriba hacia abajo. Por los lados. De arriba hacia abajo. O sea, normalmente la incisión se hace entre los glúteos. Imagínate los glúteos. Ajá. En el medio donde está la rayita. Okay. Ahí nosotros hacemos una cicatriz y por ahí entramos la grasa. Entonces tú comienzas infiltrando de arriba hacia abajo. O sea, para ir dándole forma al glúteo, moldeando dependiendo de donde la paciente la necesite. Otra cosa es que, por ejemplo, hasta ahora está descrito que la manera más segura de colocar la grasa es por arriba del músculo y no por debajo del músculo glúteo. Claro. Por el riesgo que tiene de infiltración en los grandes vasos que pasan bien profunditos por debajo del músculo. Entonces esto quiere decir que si una persona se realiza un procedimiento de este tipo, aunque sea un relleno autólogo y no lo hace de la mano de un profesional, va a tener un riesgo. Claro, grandísimo. Importantísimo. Grandísimo. O sea, realmente el BBL, el injerto de grasa en glúteo, es uno de los procedimientos de cirugía plástica que más fatalidades tienen. Y muchísimo más cuando no están realizados por personas entrenadas. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que a Jennifer López, para hacerle el trasero tipo Selena, la artista, porque ella se hizo esa cirugía para esa película, cuando encarnó a Selena Quintanilla, ella le hicieron un BBL así con grasa? Puede ser. Realmente yo no conozco tú sabes, o sea, la historia de Jennifer López particularmente, pero puede ser porque que incluso decían que se la fue hacia Brasil esa cirugía. Puede ser que sí, que haya sido un BBL, porque los resultados de ella se ven muy naturales. Sí, muy pero naturales. De cualquier manera, si ustedes se fijan, por ejemplo, ella es una persona que hace mucho ejercicio y tiene una buena estructura anatómica. O sea, que puede ser que ella se haya ayudado un poco con la cirugía plástica. ¿Y qué tan cierto fue que ella se hizo la cirugía? Porque hace tanto ejercicio, la anatomía de ella y la proporción se ve muy natural. Claro. Bueno, lo que pasa es que todo esto sale al estrellato después de la película. Ella se preparó para la película. Evidentemente, me imagino que ella habrá cambiado todo su estilo y todo lo demás. Claro. Hay que reconocer que hay un antes y un después de esa película para Jennifer López. Totalmente. Y hay que reconocer también que Jennifer López también fue, digamos que la precursora de tener un trasero agradable, grande. O sea, totalmente. Poner de moda. Sí, pero en el caso de ella fue agradable, porque en el caso de las Kardashian ha sido algo que inclusive el mismo cirujano de ella, que lo comenté los otros días, estaba en un congreso en Colombia, donde hay que matar al cirujano de las Kardashian. Él mismo decía que él se sentía mal porque ella hizo una tendencia de algo que le pidieron y todas ellas, aunque son hijas de diferentes padres y tienen diferentes rasgos, tenían diferentes rasgos, ahora parecen todas iguales. Sí. O sea, ya quieren tener la misma proporción de boca, de nariz, de todo. No solamente eso no es armonía. Y no solamente eso, sino que el que era padre hoy es madre también. Vamos a hacer una pausa. Tras la pausa vamos a seguir con este tema para que usted, vamos a abrir las líneas cuando regresemos de la pausa para que usted se integre con nosotros a esta conversación.